Era una tarde tranquila cuando todo empezó a cambiar. Yo, una mujer de 38 años, siempre he cuidado de mi familia con mucho cariño, especialmente de mi hermana Jennifer, quien siempre ha sido más joven que yo y, hasta ese momento, mi mejor amiga. Crecimos juntas riendo, compartiendo secretos y sueños. Pero como sucede en la vida, las cosas cambiaron, las distancias aumentaron y la convivencia disminuyó, especialmente después de que ella se casó y tuvo un hijo, Anthony. Anthony, mi querido sobrino, es la luz de mis ojos. Ahora tiene 8 años, y aunque nunca me casé ni tuve hijos, por él haría cualquier cosa para asegurarme de que su vida estuviera llena de amor y oportunidades. Así que cuando el esposo de Jennifer falleció en un trágico accidente, mi corazón se rompió por ella y por supuesto por Anthony. Ella necesitaba ayuda, y yo estaba ahí para tenderle la mano. Comencé a ayudarla económicamente enviándole cheques todos los meses para asegurarme de que tuvieran una vida cómoda y que su hijo no sufriera. Ella había perdido a su esposo, pero no perdería el apoyo de su familia. Jennifer no trabajaba desde que nació Anthony, así que usaba el dinero que habían ahorrado, las economías que tenían juntos y, claro, los beneficios por supervivencia. A mí no me importaba, la ayudaba con amor. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a ponerse raras. Me pedía que siguiera enviándole dinero, incluso después de conseguir un trabajo, porque su empleo en ventas no era suficiente. Lo acepté. Después de todo, era mi familia. Pero algo no estaba bien. Y lo que pasó después me hizo cuestionarlo todo. Un día, cuando fui a cuidar a Anthony, me contó algo que me dejó helada. Tía, me expulsaron de la escuela, me dijo con los ojos llenos de tristeza. Parecía nervioso, dudoso. Anthony reveló que su madre, Jennifer, había dejado de pagar las mensualidades y por eso, ya no podía asistir a la escuela. Pero eso no era lo peor. Cuando me dijo que su madre casi nunca estaba en casa y que pasaba más tiempo con la niñera que con ella, las piezas comenzaron a encajar. Jennifer siempre tenía una excusa lista, siempre estaba ocupada con algo. Evitaba los encuentros y no le prestaba atención al sobrino que tanto amaba. Pero lo que descubrí después fue aún más impactante. De repente Jennifer empezó a alejarse de mí de una manera extraña. Cuando intentábamos vernos, siempre tenía un motivo para cancelar. Cuando finalmente fui a su casa, me pidió que cuidara a Anthony, diciendo que tenía compromisos de trabajo, algo relacionado con un cliente importante. Pero su comportamiento era cada vez más extraño. Era como si estuviera ocultando algo. Y entonces Anthony me contó lo que más me desconcertó: su madre, Jennifer, estaba cada vez más distante, siempre cambiando de niñeras y casi nunca presente. Apenas la veía. Jennifer salía hasta tarde en la noche y se iba antes de que él despertara. Anthony estaba sufriendo sin entender qué estaba pasando con su madre, quien ahora se comportaba de una manera tan misteriosa. Tenía el corazón en la mano. ¿Por qué estaba actuando así? ¿Por qué se alejaba tanto de su hijo? Y lo peor de todo, ¿por qué lo habían expulsado de la escuela y nadie me había contado nada? Jennifer le había dado instrucciones claras a Anthony de no hablar conmigo sobre lo que estaba pasando, pero el peso en su conciencia lo llevó a abrir su corazón. Estaba triste, confundido, y yo estaba a punto de descubrir que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Con tantas preguntas sin respuesta, algo me decía que tenía que descubrir qué estaba ocurriendo. Algo me decía que había más en esta historia de lo que podía imaginar. Y no descansaría hasta entender completamente qué estaba escondiendo mi hermana. Lo único que sabía en ese momento era que debía actuar. Y para eso, tomé una decisión difícil pero necesaria. Contraté a un detective privado para investigar a Jennifer, porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Era una tarde como cualquier otra, hasta que mi sobrino Anthony, de solo 8 años, soltó una bomba que lo cambió todo. Se acercó a mí con los ojos tristes y dijo: «Tía, me expulsaron del colegio». Mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Cómo era posible? Siempre había sido un buen niño. Pero lo que me contó después fue aún más perturbador. Jennifer, mi hermana, no había pagado las mensualidades del colegio durante meses. Y eso no tenía ningún sentido. Yo llevaba casi 2 años ayudando a Jennifer con dinero, enviándole cheques regularmente. Además, ella tenía un buen empleo, así que, ¿cómo podía no tener los recursos para pagar el colegio de su hijo?
La situación se volvió aún más extraña cuando Anthony me confesó que su madre casi nunca estaba en casa. Pasaba más tiempo con niñeras que con ella. Mi corazón se rompió al verlo tan triste. Le prometí que resolvería todo. Pero algo no cuadraba, y sabía que tenía que descubrir qué estaba pasando. Jennifer le había dicho claramente a Anthony que no me contara nada. ¿Qué estaba ocultando? Decidí no confrontarla directamente, al menos no por ahora. No quería poner a Anthony en problemas. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil: contraté a un detective privado. Necesitaba respuestas. Los primeros días de la investigación revelaron algo que habría preferido no descubrir. Jennifer no estaba yendo al trabajo como decía. En su lugar, pasaba las mañanas en un motel y las noches en un club nocturno. Esto ya era bastante extraño, pero lo más aterrador vino después: siempre salía de esos lugares acompañada por el mismo hombre. El detective logró averiguar quién era, y ahí fue cuando sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Este hombre era un traficante de drogas conocido, con varios antecedentes penales. Estaba en libertad condicional y no era precisamente el tipo de persona con quien alguien debería relacionarse, mucho menos una madre con un hijo pequeño. Ahora todo tenía sentido. Jennifer estaba gastando todo su dinero en este hombre. Por eso no había pagado el colegio de Anthony. Me sentí traicionada, pero sobre todo preocupada por el bienestar de mi sobrino. No podía quedarme de brazos cruzados. Jennifer no solo estaba descuidando financieramente a Anthony, sino también emocionalmente. Él estaba sufriendo, y eso rompía mi corazón. Después de muchas noches sin dormir, decidí hacer algo que sabía que podía destruir mi relación con Jennifer, pero que era necesario: denuncié el caso al Servicio de Protección Infantil, CPS. Anthony merecía un entorno seguro y estable, y claramente no lo estaba teniendo. Las cosas avanzaron rápidamente. Después de algunas semanas de investigación, el CPS decidió que Anthony estaría temporalmente bajo mi custodia. Jennifer aún tendría visitas supervisadas, pero estaba siendo investigada. Mis padres estaban furiosos conmigo. Me dijeron que era cruel, que Jennifer estaba pasando por un momento difícil desde la muerte de su esposo y que debería haber hablado con ella antes de tomar medidas tan drásticas. Pero lo que ellos no entendían era que lo hice por Anthony. Él necesitaba protección, no excusas para el comportamiento de su madre. ¿Y ahora? Bueno, estoy cuidando de Anthony y tratando de darle la estabilidad que necesita. Jennifer aún tiene la oportunidad de recuperar la custodia si cambia su estilo de vida. Pero, ¿lo logrará? ¿O tendré que seguir luchando por Anthony, incluso si eso significa perder a mi familia en el proceso? Era una tarde tranquila cuando recibí un correo electrónico que puso mi vida de cabeza. Mis padres estaban furiosos conmigo y no lo ocultaron. Decían que yo era cruel, que lo que había hecho era patético y que mi hermana Jennifer estaba destrozada por mi culpa. Me pintaban como el villano, y eso me hacía sentir fatal. Traté de ignorarlo, pero no se rindieron. Crearon una nueva dirección de correo solo para contactarme y repetir que Jennifer estaba teniendo crisis emocionales. Sin embargo, esto me hizo reflexionar. ¿De verdad hice lo correcto al denunciar a Jennifer al CPS, Servicios de Protección Infantil, sin antes intentar hablar con ella? La culpa empezó a consumirme. ¿Y si hubiera intentado resolver las cosas de otra manera? Déjame explicarte lo que pasó. Anthony, mi sobrino de 8 años, fue retirado de la custodia de Jennifer después de que ella descuidara completamente su bienestar. Hice lo que cualquiera haría al ver a un niño sufriendo. Informé al CPS porque Jennifer estaba más interesada en fiestas, clubes peligrosos y un novio problemático que en su propio hijo. Pero la historia no es tan simple. Jennifer perdió a su esposo hace algunos años, y claro, eso la afectó profundamente. ¿Pero justificaba eso las decisiones que estaba tomando? No. Mientras frecuentaba lugares peligrosos y se rodeaba de personas nada confiables, Anthony estaba siendo olvidado. Fue expulsado de la escuela porque Jennifer no pagaba las cuotas, incluso cuando yo traté de ayudar económicamente. Así que tuve que tomar una decisión difícil. Sabía que enfrentarla sería inútil. Jennifer estaba tan involucrada en ese nuevo mundo que si intentaba intervenir, probablemente me alejaría de Anthony. No podía arriesgarme a eso. Entonces hice la denuncia.
Y ahí fue cuando comenzó la tormenta. Después de que Anthony fuera retirado de su custodia, Jennifer no apareció ni una sola vez para verlo. Eso me rompió el corazón. Mientras tanto, descubrí más cosas sobre su novio. Era un conocido traficante que fue arrestado poco después de una redada policial. Jennifer, a pesar de saber esto, seguía visitándolo en la cárcel. ¿Y Anthony? Nada. Ni una visita, ni una llamada, ni siquiera una nota. Esto me dejó confundido y frustrado. ¿Cómo podía priorizar a alguien así sobre su propio hijo? Y aún peor, mis padres defendían sus acciones. Decían que debía entender que ella estaba sufriendo. Pero por mucho que sienta compasión por Jennifer, Anthony me necesitaba. Ahora estoy aquí, tratando de darle a Anthony una vida mejor. Logré que lo readmitieran en la escuela y poco a poco está más feliz. Pero eso no significa que no extrañe a su madre. De vez en cuando pregunta por ella. Trato de explicarle las cosas de manera que lo entienda, pero no es fácil. Y ahora, finalmente, después de semanas sin aparecer, Jennifer decidió que visitará a Anthony. Parece una buena noticia, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, esta visita podría no ser lo que parece. Desde que Anthony fue retirado de su custodia, Jennifer ha pasado la mayor parte del tiempo visitando a su novio en la cárcel, no a su propio hijo. ¿Realmente ha cambiado? ¿Está lista para ser la madre que Anthony merece? La audiencia para decidir la custodia definitiva se acerca. Jennifer todavía tiene la oportunidad de recuperar a Anthony, pero para ello tendrá que demostrar que está dispuesta a dejar atrás ese oscuro mundo en el que se ha involucrado. Se suponía que iba a ser una visita sencilla, supervisada, sin grandes sorpresas. Pero como siempre, Jennifer logró transformar el momento en algo que nos sacudió a todos. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de esperar lo peor, pero en el fondo, querer creer que las cosas pueden mejorar? Pues así estaba yo. Desde el principio, ya había dejado de imaginar que Jennifer podría cambiar, que esa hermana a la que amé algún día volvería. Pero aún así, cuando apareció anoche, mi corazón dio un salto de ansiedad. Parecía sorprendida al ver a la trabajadora social del CPS allí. Claro, yo había pedido que estuviera presente. No quería correr el riesgo de que Jennifer hiciera alguna escena, especialmente frente a Anthony. Y ahí estaba él, mi sobrino de 8 años, con los ojos brillando al ver a su madre. Estaba tan emocionado, tan lleno de esperanza, que fue imposible no emocionarse. Se abrazaron, hablaron, rieron. Por un momento parecía que todo estaba bien. Pero yo sabía que no era tan simple. Jennifer estuvo con él alrededor de 2 horas. Durante todo ese tiempo me ignoró por completo. Era como si yo no existiera. Y sinceramente me sentí aliviado. No quería que comenzara una discusión o alguna escena. Sin embargo, mientras observaba todo, la misma pregunta seguía rondando en mi cabeza: ¿realmente está aquí por Anthony o esto es parte de algún plan más grande? Al fin y al cabo, Jennifer no había visitado a su propio hijo en casi un mes. Estaba demasiado ocupada con su novio, ese mismo que recientemente terminó en prisión. Esta visita no fue el final de la historia. Solo fue otro capítulo de algo mucho más grande que está por venir. El juicio por la custodia de Anthony está cada vez más cerca, y la tensión no hace más que aumentar. Jennifer, junto con su abogado, está decidida a demostrar que es una buena madre. Pero ¿cómo convencer al tribunal cuando las acciones pesan más que las palabras? Desde el principio, Jennifer priorizó todo: fiestas, relaciones problemáticas e incluso regalos caros para su novio, menos el bienestar de Anthony. Imagina esto: mientras gastaba dinero en botellas de vino y regalos costosos, las mensualidades de la escuela de su propio hijo quedaban sin pagar. ¿Y lo peor? Jennifer sigue al lado de su novio, incluso después de todo. Fue condenado por delitos graves, y eso solo empeora las cosas para ella. ¿Cómo esperar que el tribunal confíe en su capacidad de cuidar a un niño? Sé que todo esto suena como una novela, pero para mí y para Anthony, es la vida real. Con cada audiencia, la esperanza de un desenlace crece. Y finalmente, hace unos días, tuvimos nuestra última audiencia. El veredicto fue claro: la custodia permanente de Anthony quedó a mi cargo. Pero Jennifer no aceptó eso. Cuando el juez anunció la decisión, explotó.
Gritó, me acusó de robarle a su hijo, incluso dijo cosas absurdas, como que había hecho todo esto porque no puedo tener hijos. La escena fue tan intensa que tuvo que ser retirada del tribunal a la fuerza. A pesar de todo, no siento ninguna alegría al verla caer. No quiero ser el villano de esta historia. Solo quiero darle a Anthony la vida que merece, una vida llena de amor, estabilidad y cuidado. Jennifer aún tendrá visitas supervisadas. Realmente espero que algún día se dé cuenta de sus errores y luche por ser la madre que Anthony merece. Por ahora, todo lo que puedo hacer es darle a él un hogar seguro y feliz. Y así seguimos adelante. La batalla fue dura, llena de giros y momentos difíciles. Pero al final, lo único que importa es que Anthony está bien. El futuro sigue siendo incierto, pero hay algo seguro, haré todo lo posible para que sea feliz. Ahora dime, ¿crees que Jennifer puede cambiar? ¿Será que algún día se dará cuenta de lo que está perdiendo? Aún quiero creer que sí. Después de todo, por difícil que sea, sigue siendo su madre.